Buenas noches, bienvenidos a nuestro capítulo octavo, ¿Quién es el más importante? Así se titula este capítulo octavo de nuestro libro de Simón Pedro de Pecador a Santo. Vamos a dar inicio a nuestra reflexión. Desde siempre la tentación más grande es la de ser como Dios. Y como no conocemos en realidad quién es Dios en todo su esplendor y en toda su grandeza, el hombre, en lugar de ser aquello para lo que fue hecho, esto es, ser creado a imagen y semejanza de Dios, entonces, como lo olvida, constantemente ha tratado de usurpar el lugar del Creador. Nos confundimos. Aunque creador y creado se parecen, son dos cosas muy diferentes. A la luz de la palabra de Dios, sabemos lo que Él nos ha revelado, que es un Dios magnífico, misericordioso, magnánimo, lento a la ira, raudo para perdonar, fiel en su llamado y justo, siempre justo. Su justicia solo es superada por su amor compasivo hacia sus criaturas. Este es el verdadero Dios, no el castigador, no el que se desquita, no el vengativo, no el que te manda cosas malas, no. Es el que es justo, pero también misericordioso. Y lo bien lo dice el Santo Padre, el Papa Francisco, cuando hacía este canto en el año de la misericordia, o sea, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Hijo. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Hijo. Es una de las características que siempre va a estar mostrando Dios, su amor y su misericordia, distintivos de que la mano de Dios está presente. Nosotros en nuestra imaginación constantemente estamos fabricando un Dios a nuestra imagen y semejanza, mezquino, pequeño, dominador, opresor de sus criaturas, lleno de ira y de enojo fácil, y tanto poder que debemos tenerle miedo. En el fondo, la gran tentación es usurpar el lugar del falso Dios. Los judíos, que no eran muy diferentes a nosotros, esperaban que el Mesías fuera un caudillo, un dictador, un guerrero esplendoroso, lleno de poder para oprimir a los gentiles y aplastarlos bajo sus pies. Y por eso la imagen de Cristo difícilmente es aceptada por los suyos y también por otros extraños. Los discípulos que compartían la enseñanza de los judíos de un Mesías poderoso, al saberse escogidos por Jesús, inmediatamente dejaron entrever su ambición al tratar de colocarse en los primeros lugares. ¿Les suena conocida esta situación? Podemos imaginarnos la escena. Jesús iba caminando a Jerusalén. Había anunciado que allí tendría problemas. Los discípulos sabían que se la iban a jugar por Jesús. Y entonces la madre de los hijos del Zebedeo quiere asegurarse de que sus hijos que se la van a jugar les toque la victoria y en todo caso que les toquen los primeros lugares. Por sorpresa y sin que nadie lo espere, se pone de rodillas delante de Jesús con sus hijos y al preguntarle Jesús qué desea, ella inmediatamente pide los dos primeros lugares, la derecha y la izquierda para sus hijos. Pedro y el resto de los apóstoles nunca esperaban semejante actitud. Delante de sus propias narices, Juan y Santiago le estaban tratando de comer el mandado a Pedro, la roca. La reacción de Jesús no se hizo esperar. Nos relata la Biblia que, montando en santa cólera, se enojó con los hermanos. Probablemente parte de su enojo fue porque ellos también querían hacer lo mismo y sintieron que llegaron tarde. Hagamos un alto aquí para reflexionar acerca de esta escena en la que nos encontramos con el criterio del mundo. En nuestra cultura, y me atrevo a decir que en todas las culturas, los hombres han sido educados para aparecer, para sobresalir de entre los demás, para dominar a otros,
y para ocupar los primeros puestos. De acuerdo con este criterio, el hombre bueno por excelencia es el hombre rico, que tiene todo, muestra ostentosamente su poder y ocupa puestos de importancia en la sociedad, a través de los cuales domina a sus hermanos. Mientras más personas están bajo su férula, más importante será este sujeto. Por esto es necesario tener muchas relaciones, dejándose atar por compromisos que poco a poco va adquiriendo hasta acabar por perder su propia libertad. En el mundo de la convivencia, estos sujetos acaban hinchados de vanidad y servilismo, porque si bien es cierto que a muchas personas les conviene tratarlos muy bien, cosa que incrementa su prestigio, a ellos también les conviene quedar mejor con los que están arriba, quienes los convierten en su vez en sus serviles. Esta educación poco a poco va apartando al hombre totalmente del santo evangelio. Jesús sabía perfectamente lo que pasaba por el corazón de sus discípulos en ese momento, víctimas de su propia cultura. Sus corazones ambiciosos bullían de ira, de envidia, de ganas de sobresalir por encima de los demás. Jesús aprovecha este momento magistral para establecer de una vez por todas los principios totalmente diferentes que regirán el reino de los cielos. Los principios que regirán el reino de los cielos. Resalto por tercera vez, los principios, sin los cuales no podemos aspirar al reino de los cielos, o estaremos aspirando a alguna otra cosa, pero no al reino de los cielos que Jesús nos vino a enseñar. El discípulo de Cristo tiene que desaparecer y dejarle su lugar a Cristo. Una vez más, se cumplen las palabras del profeta Simón: Jesús es un signo de contradicción. Lo que para el hombre era éxito y vida, para Cristo era pecado y muerte. El que quiera perder su vida por amor a mí, la encontrará. Bueno, pues no es algo diferente lo que vivía el pueblo de Israel a lo que vivimos el día de hoy. Son los mismos criterios. Por eso Jesús decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que ustedes no piensan como el Padre. Es que su querer no es el del Padre. Y una vez más nos vuelve a decir: tienes que darte cuenta que la vida espiritual también tiene su importancia, y de hecho es mayor. Porque la vida terrenal, porque los bienes terrenales no solamente se acaban, se pierden, te los quitan, te los roban. Se van a quedar aquí. Y tú solamente eres administrador de esos bienes. Y tendrás que dar cuentas tarde o temprano cuando te encuentres ante la presencia de Dios de qué hiciste, cómo usaste, para qué usaste esos bienes que tuviste, de los cuales no te vas a llevar nada. Nada. Vaya, decía la canción que un puño de tierra, pues ni un puño de tierra te vas a llevar. Ni siquiera un puño de tierra. Dice la palabra de Dios: dichosos los que mueven el Señor, pues sus obras los acompañan. Esas sí nos van a acompañar. Bien, Cristo dice: el que quiera ser el primero, hágase esclavo de los demás. No acumules bienes en la tierra, donde se echan a perder o te los roban. Acumúlalos en el cielo, compartiéndolos de la tierra con los demás, especialmente con los que más necesitan de ti. No domines a los hombres con tiranía, sino al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, igual que Cristo, quien no vino para que le sirvan, sino para servir y dar la vida como precio por la libertad de muchos. Bueno, hay que aprender esto. Me preguntaban sobre la familia, sobre dejar la familia. No se trata de dejar a la familia. Se trata de fortalecerte en el Señor. Porque si tú creces y te fortaleces en el Señor, y también meditando su palabra y recibiendo sus sacramentos, las cosas van a cambiar en ti.
Y tú vas a ser el motor también de cambio en la familia. Padre, pero mis hijos a veces hasta se burlan de que venga para vivir mi fe. Y tú seguramente te enganchas diciendo, pues dale gracias a Dios que voy a la iglesia, porque si no, quién sabe cómo te iría. No, no se trata de eso. Se trata de que la experiencia y la vida que has tenido, al igual que con Pedro, comiences a entender cuáles son los criterios, las directrices, los fundamentos. Dejar que el Señor sea el que actúe, dejarle mi lugar al Señor. Cuando pongo los criterios de la tierra, podré ser el encargado de un ministerio, de una pequeña comunidad. Y si ya perdí de vista estos criterios, pues no solamente no vas a ser un buen coordinador, no serás un coordinador según el corazón de Cristo. Y eso de entrada ciertamente, pues no permite tu crecimiento. Y te vas a convertir en todo lo que Jesús no quería. En el dominador, en el que aplasta, en el que señala, en el que lastima, en el que corre. Al contrario, te dice el Señor, te estoy dando un don para que lo ejercites con los demás. Y sabes, cuando así lo compartes con la pequeña comunidad, cuando así lo compartes también en el ministerio, en el grupo, pues ciertamente también poco a poco lo vas a empezar a hacer en casa. Padre, es que ahí es más difícil. Sí, claro que es más difícil. Y vaya que a veces la familia es bien cruel con nosotros. Sobre todo porque nos conocen. Y porque a fuerza de conocernos, saben también cuáles son nuestras limitaciones. Pero no estás llamado precisamente a hacer la diferencia. Para eso el Señor te está capacitando. No te quiere perfecto, pero quiere tu disposición para que te puedas ir perfeccionando. Vamos a continuar. El hombre exitoso, según el mundo, acaba perdiendo la libertad. Cristo, el gran fracasado según el mundo, no solo es el más libre, sino el que gana la libertad de muchos. Después de Cristo, la gran diferencia entre los hombres será: ¿qué criterio vamos a seguir? ¿El del mundo o el de Cristo? ¿El del falso Dios que imaginamos o el verdadero Dios revelado por Jesús? ¿Al que se le tiene miedo? ¿O al Dios que se le conoce porque te ama? Porque es misericordioso contigo, porque es bondadoso, porque es magnánimo. Dice el proverbio que cada quien habla de cómo le va en la feria. Bueno, pues tus obras son las que van a hablar. Ahora, si tú eres de estos hermanos que tienen la concepción del Dios malo, del Dios vengador, bueno, abre tus ojos, porque ese no es el Dios revelado por Jesús. A Pedro le tuvo que aprender, hoy no solamente es Pedro, están todos los apóstoles, al igual que los hijos del Zebedeo, que también estaban ahí en primera fila y que eran a la derecha y a la izquierda. Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí, eso es para quien mi Padre lo tiene reservado. ¿Podrán beber del cáliz? Claro que sí, lo beberemos. Y la mamá dijo, bueno, pues si lo van a beber, pues de una vez que uno se queda a la derecha y así como que no queriendo la causa, le amarro de una vez. Mi hijo a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. Y Jesús les dice, es que no es así. No se trata de quién se forma primero en la fila. Y a veces no entendemos esto. Las comparaciones, las parábolas que va poniendo Jesús. Voy a recordar, por ejemplo, la de los trabajadores que van en la mañana, otros van a mediodía, otros van a media tarde, otros al caer la tarde, y a todos les pagó un denario. Y los que llegaron en la mañana pensaban que se les iba a pagar más, y que dijeron, ¿por qué nos pagas menos? Y dijo, amigo, ¿te he faltado en algo? ¿No creen que te iba a dar un denario?
Sí, toma lo tuyo. Si yo quiero ser bueno, si yo quiero ser misericordioso con el que se arrepiente al final, ¿tú por qué lo criticas? ¿O por qué criticas a Dios? ¿No acaso tú también se te ha sido perdonado? No uno, solo Dios, y tú sabes cuántos pecados. Y la recompensa es la misma para todos, el reino de los cielos, la vida eterna. Y a veces nos olvidamos de esto. A veces nos olvidamos que ser el lector en la misa te gana la vida eterna como ser el coordinador de los lectores. Que el ser el sacerdote en esta parroquia es como el Papa también en el Vaticano. Bueno, tiene un poquito más de trabajo que yo, pero la recompensa es la misma. Tanto el que lee la palabra de Dios en la asamblea, como el sacerdote, su servidor, que la preside, y la celebramos juntos. Para todos es la misma recompensa, el reino de los cielos, y se nos olvida. Y a veces no se nos olvida, a veces la dejamos de lado, que es todavía peor. Vamos a continuar porque si no, vamos a poner aquí estas sentimentales, o alguno de nosotros seguramente está pensando en no sé cuántas cosas. Otro personaje digno de analizar es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién? La mamá. La mamá. Aquí dice, no me van a decir que fui yo, que padre, usted fue el que dijo, no, aquí viene. Página 102. La mamá. ¿Cuántas veces las mamás y los papás, para que no digan, dijo las mamás, sí, también los papás? ¿Cuántas veces las mamás y los papás, con el fin de ayudar a sus hijos, los ponderan tanto y crean en ellos verdaderos costales de vanidad, buscando siempre, a veces sutilmente, que los hijos queden colocados en los mejores lugares, sin darse cuenta que esto provoca en los demás malestar en contra de sus hijos, y en los hijos complejos de superioridad que les impedirán servir a los demás siguiendo los criterios de Cristo? Eso les da muchas respuestas para aquellos que dicen, es que no quiere venir, es que no le gusta, es que siente que pierde el tiempo, es que no se siente valorado, es que... Bueno, hay que darle esto va a ser bueno que le des una buena leída, una releída nuevamente a este tema. Pero vamos a ver qué importante, porque de aquí no solamente es este papel que juega la mamá o el papá. Yo les invito a que aprendamos la lección, porque la mamá de los Zebedeos, los hijos del Zebedeo, aprende una lección maravillosa. Y la lección que ella aprende la toma no solamente como una buena mamá, como una buena persona, sino que también les enseña a los hijos, hijos, tiene razón el Señor. Las cosas no son así. Y vamos a ver cuál es la reacción de la mamá. ¿Quién es el más importante? La madre de Juan y Santiago, nos dice la Biblia, debió haberla aprendido así como los apóstoles. No quedó resentida ni defraudada. Atención, no quedó ni resentida ni defraudada. No inclinó a sus hijos a abandonar a Jesús porque no era lo que habían pensado. Al contrario, ella continuó. Y continuó con Jesús y continuó aprendiendo. Más adelante la encontraremos en compañía de María, la madre de Jesús, y de otras mujeres. Debe haber sido una mujer dócil que se dejó influenciar por la sencillez y sumisión de la Virgen María. Y el resultado de esta elección fue positivo. Sus hijos siguieron adelante en compañía de los demás, aprendiendo a confiar en Jesús y en que sus caminos de contradicción
y en sus caminos de contradicción. ¿Quién quiere seguirme? Muy bonita este tema, es muy cortito, pero lleva una enseñanza. La enseñanza de seguir a Jesús es estar con docilidad, con apertura, a aprender. Y aprender implica muchas veces a renunciar a cosas, modos, ideas que estaban equivocadas y que las teníamos muy arraigadas, o que las tenemos muy arraigadas. Algunas de ellas con las cuales peleamos. Algunas de ellas que son también parte de nuestra cruz. Algunos pecados que ya ni siquiera los consideramos como tales y vamos aprendiendo que sí lo son y que ciertamente no nos van a llevar al cielo. Aprendemos como Santiago y como Juan. Aprendemos como Pedro y los demás discípulos. Aprendemos como la mamá de estos hijos del Zebedeo. En este capítulo tenemos muchos personajes y muchos de nosotros actuamos y podemos aprender no solamente de uno, de dos, de tres o de todos al mismo tiempo. Bien, vamos entonces a las preguntas. Como padres queremos para nuestros hijos el primer lugar. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante la respuesta de Jesús? Sin resentimiento, como dice el texto. Y tú, joven, ¿qué hubieras hecho? Sobre todo los jovenazos. Y aquí veo muchos jovenazos. Algunos con una muy buena juventud acumulada. ¿Cómo le respondería esto a Jesús? Y también una tercera pregunta, como discípulo de Jesús, ¿has desaparecido de tal manera que Jesús se nota en tu vida? ¿Cómo lo sabe? Y bien, vamos a nuestra reflexión en casita. Vive esta semana la gran lección. Sirve a los tuyos como Jesús fue servidor. Esta también va a ser una lección y una tarea muy importante. Sirve a los tuyos como Jesús fue servidor. No como el que podía, no, como el que servía. Y sobre todo ustedes que son cabezas de familia, van a tener una tarea muy especial esta semanita. Bien. Vamos ahora a escuchar las reflexiones, las lecturas que nuestros hermanos Olga y Miguel Mace nos van a compartir en este día. ¿Quién es más importante? Sí, Señor. Alguna vez fue para mí muy importante tener éxito, triunfar en todas las áreas de mi vida, ocupar uno de los primeros lugares y ser notada. Pero llenaste, Señor, te oí, mi Jesús, el gran fracasado, según el mundo, y mi vida cambió totalmente. Viniste a callar ese ruidoso, yo que dentro de mí ocupaba los lugares más escondidos. Todo como siempre perfectamente bien disfrazado como bueno y necesario. Viniste y todo se convirtió en tu Señor primero. Primero tus cosas, que pasaron a ser también mis cosas. Tú, el Señor de mi vida. Señor, hoy quiero entregarte todo lo que de mí, mis deseos de recibir atenciones, halagos, de ser importante. Señor, ayúdame a seguir el sendero de la humildad y hacerlo con alegría, sabiendo que procede de ti. Quiero llegar a tener el único y verdadero gozo, el de tenerte a ti, ser reconocida por ti, solo por ti, Señor. Señor, dame la fortaleza necesaria para cuando mi corazón frecuentemente se llene de dolor, para rechazar toda vanidad y
así acercarme más a la humildad. Gracias, Jesús, bendito y alabado seas. Gloria a Dios. Tú vas a hacer algo grande en la vida. Vas a prepararte para que ganes mucho dinero y ocupes un puesto muy alto dentro de la sociedad. Así aconsejan a sus hijos muchas madres. ¡Qué equivocación! Seguir los criterios del mundo y no los de Dios. Algo parecido pensaba yo. Ahora comprendo que estaba en un error. Hoy sé que para mí lo más importante es Jesús. Sirviendo a mis hermanos, creo que estoy sirviendo a Dios y trato de hacerlo lo mejor que puedo. No busco ya los primeros lugares, quiero ser el último. He sentido que a través del tiempo, en el conocimiento de su vida, Jesús va fortaleciéndome no solo física, sino mentalmente. Mi corazón adquiere mayor vigor porque así se lo pido y me siento feliz. He dejado ya mis esclavitudes más pesadas y posesivas. Hago un esfuerzo por no retroceder en el adelanto espiritual que Él ha puesto a mi alcance. Estoy aprendiendo a negarme a mí mismo y con todas mis fuerzas sigo adelante, porque solo en Él he encontrado paz y sosiego. Ya no hago lo que la madre de Zebedeo. No busco para mis hijos los lugares principales. Ese lugar se debe ganar a base de sacrificios y no seremos nosotros los que escojamos, sino Dios será quien nos indique qué lugar merecemos por nuestros actos. Quiero fervientemente estar cerca de Jesús, en constante diálogo, para que aparezca en mí la serenidad, la paz, la alegría, el amor, su sonrisa, su felicidad. Ayúdame, Señor Jesús, a cumplir tus mandamientos. Necesito cargar mi cruz sin reproches, porque me la estás entregando con tu mano bendita. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos el día de hoy meditado sobre estas disposiciones que tenemos ante las invitaciones de Jesús y también el lugar que Él nos ofrece, un lugar en el reino de los cielos. Todos vamos a recibir la misma recompensa, así es de que, ¿quién es más, quién es menos? ¿Quién es el más importante? El más importante es el que sabe desaparecer para que Jesús aparezca. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que Dios te acompañe.